y la neurofisiología, porque es la única forma de entender, ¿no? Y deducir las alteraciones que pueden presentarse, ¿ya? Como una especie de introducción, nuevamente vamos a referirnos lo que les dije el día de ayer, ¿no? Que cuando uno ejecuta el movimiento, hay la participación simultánea de una serie de estructuras, ¿no? Si bien es cierto que el sistema, bueno, digamos, principal que inicia el movimiento, especialmente el movimiento voluntario, es el sistema piramidal. Sin embargo, para que se realice un movimiento completamente estructurado, con un propósito y adecuadamente se llama, relacionado, adecuadamente coordinado, ¿no? Se requiere la participación de otros elementos, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienen que ver ustedes, porque mucho de lo que ustedes van a escuchar ahora se va a repetir seguramente con lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, en el movimiento participan, por supuesto, como elemento fundamental, especialmente en el movimiento voluntario, el sistema piramidal, ¿no? Recuerden, el sistema piramidal tiene obviamente dos neuronas simplemente, ¿no? Neurona motora superior, ¿no? En la circunvolución frontal ascendente, o área 4, ¿no es cierto? Y la neurona motora inferior que está en el asta anterior de la médula, ¿correcto? Ese es el sistema de la vía piramidal, tanto para el movimiento periférico cuanto para el movimiento de las estructuras de la cara. Ustedes saben también, y nuevamente les recuerdo, la segunda neurona para el movimiento voluntario de la cara se encuentra en los núcleos motores de los pares craneanos, ¿no? Entonces ahí ya está completamente estructurado. Entonces, si bien es cierto que estas estructuras son responsables del inicio del movimiento voluntario, pero se requiere la participación de otras estructuras. Yo les dije también que en un movimiento, por lo menos en la flexión del brazo, por ejemplo, hay un músculo principal que se llama músculo agonista, ¿no? Este músculo agonista es el que realiza el movimiento principal. En el caso de la flexión del brazo, por ejemplo, el agonista es el bíceps, ¿cierto? Pero para que el bíceps se contraiga, es necesario que haya una relajación paralela de su músculo antagonista, que es el tríceps, ¿no? Y aparte de eso, existen otros músculos que van a centrar el movimiento, ¿no? Son los llamados músculos de fijación, para que el movimiento tenga un propósito. Me quiero agarrar la nariz, me quiero agarrar la boca, entonces obviamente tiene que tener una dirección, tiene que tener una medida. Entonces, en ese fenómeno, ¿no? Actúan los llamados músculos de fijación. Pero aún todas estas no son suficientes porque existen lo que se llaman áreas motoras secundarias. Un área motora secundaria es el área 6, el área 10, el área 8. Entonces, hay una serie de intervenciones que son necesarias para el movimiento apropiado, adecuado, coordinado y con un propósito. A esto hay que agregar la participación importante del octavo par, ¿no? El octavo par es fundamental. Ustedes saben que el octavo par tiene doble función. Tiene una función obviamente sensitiva, o perdón, sensorial, relacionada con, ¿no? Lo llamada la percepción de los sonidos, ¿no es cierto? Y también tiene una parte sensorial relacionada con la regulación del equilibrio, la coordinación y el equilibrio, ¿no? Entonces, obviamente, el equilibrio es fundamental para realizar un movimiento. Si no tuviéramos equilibrio, no se podría, obviamente, se podría realizar el movimiento seguro, pero de manera desordenada, ¿no? Entonces, la zona laberíntica es importante, ¿no es cierto? Aparte de eso, obviamente, al lado del sistema piramidal, tienen otras estructuras llamadas, ¿no? Que conforman el llamado sistema extrapiramidal, ¿no? El sistema extrapiramidal, ¿no? Conformado básicamente por los núcleos basales, ¿no? El núcleo lenticular, el núcleo llama, del locus Niger, etcétera, ¿no es cierto? Que están en la base del encéfalo, ¿no es cierto? Que es parte integrante entonces del sistema extrapiramidal. Este sistema extrapiramidal se relaciona, ¿no es cierto?, a través de sus ramificaciones, ¿no? De sus axones, se relaciona con
los núcleos entre sí, y también se relaciona obviamente pues con la corteza motora, y no solamente tiene obviamente relación con estructuras superiores, sino también básicamente tiene una relación también directa con las estructuras inferiores a nivel de la neurona motora inferior. Yo les dije que la neurona motora inferior también se llama vía común, porque ahí está haciendo sinapsis el sistema piramidal y está haciendo sinapsis también el sistema extrapiramidal, ¿no es cierto? Entonces, dentro del sistema extrapiramidal, recuerdan ustedes los haces, tecto espinal, rubro espinal, retículo espinal, o sea, está dando una noción del origen y la llegada del estímulo, ¿no? Que sale de estas estructuras. Por eso, nuevamente, ¿no? La neurona motora inferior se denomina el centro común de la actividad motora. Pero miren ustedes, inclusive el sistema piramidal, por supuesto, no va a impedir la lesión del sistema piramidal, les dije, no va a impedir el movimiento, pero se va pues, a alterar tremendamente la regulación, se va a regular el tono, se va a alterar de todas esas cosas, ¿no es cierto?, relacionadas con este tipo de sistema. Pero además del sistema extrapiramidal, ¿no es cierto?, del sistema laberíntico, también existe otro sistema importante que tocamos el día de ayer, es la función cerebelosa, ¿no? La función cerebelosa que tiene una participación importante, ¿no?, en la estructuración del movimiento voluntario. ¿Ah? Entonces, muchas de las molestias que pueden deberse a alteraciones del sistema extrapiramidal también se va a ver cuando hay alteraciones de la función del cerebelo. Y como ha sido mencionado el día de ayer, ¿no? El cerebelo tiene pues una estructura muy parecida como el cerebro, ¿no? Tiene sustancia blanca, tiene sustancia negra y tiene la presencia de núcleos. De los núcleos se están originando pues una serie de prolongaciones que se van a relacionar precisamente también nuevamente con estructuras superiores, con el área 4, ¿no? Se va a realizar, pero también va a haber una realización o también una conexión con la neurona motora inferior, ¿no? Entonces ahí van a tener ustedes ahí los haces cerebelo-espinales, ¿no? Entonces que de alguna manera intervienen también en la regulación, ¿no? Entonces hay que ver así de manera amplia, ¿no es cierto?, el movimiento. ¿Ya? Otra estructura que interviene en el movimiento, por supuesto, que le da pues también una cierta, se llama, facilidad en cuanto a la ejecución, es la visión, ¿no? Entonces, obviamente, el paciente que no ve definitivamente, por más que tenga intacto todos sus sistemas, de alguna manera tiene cierto titubeo en cuanto a la tema, ¿no? Entonces, miren, la integración de todos estos sistemas, obviamente, son fundamentales para una labor aparentemente bastante simple, que es el movimiento voluntario. ¿Ah? Entonces, de esa manera, miren ustedes, entonces, vamos a entender lo que ocurre cuando un paciente se moviliza. Y acá tenemos algo de lo que nuestra amiga eh, dio la exposición el día de ayer, Adriana, lo hizo muy bien, por cierto, en cuanto a la estructura anatómica. Entonces, acá solamente yo les voy a referir algunos rasgos importantes, ¿no es cierto?, características importantes para complementar lo que se dijo el día de ayer, ¿no? Y asociado a eso, las funciones del cerebelo y las alteraciones que podemos encontrar y la forma como podemos evaluar las alteraciones de la función cerebelosa. ¿Ya? Ese es el propósito del. Nuevamente, cualquier problema que tengan, cualquier cosa que no estén entendiendo, por favor, pueden interrumpir, pueden, pedir nuevamente que se aclare, ¿no? Cerebelo, también llamado pequeño cerebro, ¿no es cierto? Miren ustedes, muy interesante, miren ustedes, a pesar de ser una estructura neurológica, es un derivado de estructura sensitiva, ¿no? Tiene mucho que ver, obviamente, con una serie de sensores de sensibilidad profunda, etcétera, ¿no es cierto? Y tiene una función motora predominantemente, interviene en la función motora. Entonces acá, a pesar de ser una estructura sensitiva, obviamente tiene como finalidad solamente una función motora y cuando se altera la función o en la lesión del cerebelo, lo que vamos a encontrar es una alteración de la función motora, ¿ya?
alteración de la función motora. Acá tienen ustedes una pequeña referencia del tamaño. Es un órgano que está ubicado, pues obviamente en la fosa posterior, ¿no es cierto? ¿No? Es la estructura relativamente que le sigue en tamaño al que se llama el encéfalo, ¿no? 140 gramos, ¿no? Y las dimensiones que ven ustedes acá, ¿no? Que simplemente para que tengan ustedes una referencia, ¿no? Acá tienen ustedes más o menos una lista de las funciones que tiene el cerebelo. Mira, es el centro encargado de la regulación de la actividad motora. ¿Qué significa esto? Como su nombre lo indica, solamente está regulando, no impide el movimiento, ¿ya? El movimiento, aún con el cerebelo lesionado, se va a producir, pero se va a producir de manera caótica, ¿no? Porque el cerebelo no lo está regulando la actividad motora, ¿no? Entonces no se altera. Igualmente, recuerden cuando yo les dije a ustedes, cuando hay compromiso del sistema extrapiramidal, el paciente va a poder realizar movimientos, pero los movimientos no van a ser completamente adecuados, simplemente porque falta la regulación. En última instancia, el sistema extrapiramidal y cerebelo tienen funciones más o menos parecidas, ¿correcto? Que se complementan, ¿no? Entonces, es un centro encargado de la regulación de la actividad motora. Y ahí vamos a ver, obviamente, los síntomas que van a presentar los pacientes y las pruebas que podemos hacer para demostrar estas alteraciones, ¿no? Otra situación es que participa en todos los procesos donde existe. O sea, no hay movimiento sin que no haya una participación regulatoria del cerebelo, ¿no? En consecuencia, cuando hay lesión, ¿no es cierto? Como les digo, se va a producir el movimiento, pero los movimientos son irregulares, no muy adecuadamente estructurados, son torpes, toscos, fraccionados inclusive, y a veces obviamente dubitativos, no cumplen realmente la función que están encomendados. El paciente quiere agarrarse la nariz, hace un esfuerzo tremendo, se agarra el cachete, se agarra la boca y que finalmente llega a la nariz, ¿no? Entonces, obviamente, la regulación de los movimientos están completamente alterados y fácilmente uno ve por esta alteración de los movimientos que son bastante incoordinados y torpes, ¿cierto? Pero también les he mencionado que también últimamente se ha descrito, no últimamente, ya se sabe también que el cerebelo tiene algunas funciones que intervienen en las actividades cognitivas y también conductuales, y también participación en la actividad autonómica, ¿no? Claro que no podemos nosotros ver esas situaciones en la exploración semiológica, pero es conveniente que hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen alteraciones cerebelosas tienen también, obviamente, de alguna manera un menoscabo en las actividades conductuales y cognitivas. Muy bien. Este es el aspecto macroscópico del cerebelo. Nuevamente, acá ustedes, miren ustedes, si ven ustedes el cerebelo, ¿no? Por la estructura, inclusive le llaman el árbol de la vida, ¿no es cierto? Es una estructura que está ocupando la fosa posterior, ¿no es cierto? ¿No? Es la estructura más grande de la fosa posterior, ligeramente por detrás, no ligeramente, por detrás, obviamente, del tronco encefálico, ¿no? Entonces, esa es la parte más grande del tronco encefálico, perdón, de la parte posterior del cerebro, ¿no es cierto? Y está separado en la parte de arriba, está separado por una prolongación de las meninges, que es obviamente, que es la tienda del cerebelo, ¿no es cierto? Entonces, órgano representativo de la fosa posterior, ¿no? Síndromes de fosa posterior, entonces comprometen la función cerebelosa, ¿no? Entonces, está ubicado detrás prácticamente del el cuarto ventrículo, es decir, está apoyado prácticamente sobre el tronco encefálico, ¿no? Entonces, se ubica detrás del cuarto ventrículo, ¿no? Entonces, obviamente en relación con la protuberancia, con el bulbo raquídeo y también con el mesencéfalo. Vamos a ver, ¿no? Pero esa es la ubicación, ¿no? Si vemos también del aspecto macroscópico, vamos a determinar que el cerebelo pues, tiene, obviamente, tiene dos hemisferios, ¿no? Y una parte central llamada berimis, ¿no? Tiene la apariencia, obviamente, de una mariposa, ¿no? Dos hemisferios unidos en la parte central, ¿no? Por el berimis, ¿no sé? Que es una estructura elongada, alargada, ¿no es cierto?
Y está, obviamente, miren ustedes lo interesante, que la estructura está conectada con el tronco encefálico a través de unas estructuras que llamamos pedúnculos cerebelosos. Entonces, el pedúnculo cerebeloso, hay un pedúnculo cerebeloso superior, hay un pedúnculo cerebeloso medio y hay un pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no es cierto? Que lo relaciona con estructuras, obviamente, del tronco encefálico, ¿no? Acá tienen ustedes, obviamente, los pedúnculos cerebelosos. El superior, obviamente, está relacionándolo con el mesencéfalo, ¿no? Mientras que el pedúnculo cerebeloso medio, ¿no es cierto?, está recibiendo las conexiones procedentes, ¿no es cierto?, o que se van a través de la protuberancia. Y por supuesto, el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿cierto?, que lo relaciona con el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, hay una relación íntima del cerebelo con el tronco encefálico. Como también ustedes acá, no hay una conexión directa con el encéfalo, sino todo se hace a través de el tronco encefálico mediante los músculos cerebelosos. Lo que no significa que las conexiones de ellas no pueden llegar más alto a las estructuras superiores. Por supuesto, llega precisamente a través de estos pedúnculos, ¿no? De estos pedúnculos. Ya desde el punto de vista ya estructural, ¿no es cierto?, macroscópico, ¿no? Podemos encontrar acá, de acuerdo a la figura, ¿no es cierto?, los lóbulos, tanto anterior como lóbulos, ¿no?, perdón, hemisferio derecho como hemisferio izquierdo cerebeloso, ¿no? Y tenemos también una división a través de la fisura horizontal, ¿no es cierto?, que divide el cerebelo en un lóbulo anterior, ¿no es cierto?, que está acá en rojo, ¿no?, hasta el 12, y el lóbulo medio, que está detrás, obviamente, de la fisura horizontal. Posteriormente, más atrás, existe lo que se llama la fisura, no, otra fisura que está determinando lo que sería el lóbulo posterior, pero que no existe un lóbulo posterior, sino ese lóbulo se denomina lóbulo flóculo nodular, ¿no?, por la presencia de estructuras que tiene esta parte. Entonces, el lóbulo flóculo nodular está en la parte posterior del cerebelo, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones, vamos a ver, nosotros, el paciente puede tener una lesión de un hemisferio derecho o un hemisferio izquierdo, puede tener también una lesión localizada en el vermis, ¿no es cierto? Y también en ocasiones puede tener lesión localizada en el área flóculo-nodular, ¿no? Entonces, esto es muy semejante a las lesiones que pueden presentarse, ¿no es cierto?, en el encéfalo, ¿no? Vemos un poco más la estructura histológica, ¿no es cierto? Acá nuevamente para que ustedes vean, desde el punto de vista histológico se va a encontrar obviamente los cuerpos neuronales, ¿no es cierto?, que están distribuidos en la corteza, ¿no es cierto? Y en la corteza distinguimos tres capas fundamentales, ¿no es cierto?, de acuerdo a la estructura, ¿no es cierto?, a las características a las características de las moléculas o de las células que lo conforman. La capa molecular, no son las células así redondeadas, pequeñas, ¿no? La capa granulosa, con células un poco más grandes, y la capa de Purkinje, que tiene pues una morfología muy interesante, ¿no es cierto?, como si fuera una copa con prolongaciones, ¿no? Estas estructuras obviamente van a emitir una serie de prolongaciones, o sea, están recibiendo información y están emitiendo también órdenes, ¿no es cierto? Entonces, todas esas estructuras que están conduciendo estímulos, obviamente, de información aferentes y eferentes, están obviamente constituyendo lo que se llama la sustancia blanca interna del cerebelo. Entonces, esta sustancia blanca interna del cerebelo, ¿no es cierto?, hay estructuras que están dentro del mismo cerebelo, ¿no es cierto?, y que se relacionan con estos núcleos, el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo del fastigio. Entonces, hay una interrelación entre estos núcleos. Pero también hay fibras extrínsecas, ¿no?, que salen obviamente del cerebelo y precisamente a través de los pedúnculos cerebelosos también obviamente se relacionan con otros tipos de estructuras fuera del cerebelo, especialmente con las estructuras relacionadas con el movimiento, ¿no?
Acá tienen ustedes un corte, ¿no es cierto? Una referencia gráfica de la histología. Y acá, obviamente, donde ven ustedes la célula de Purkinje, es interesante. Miren ustedes la célula de Purkinje, bien ramificada como una célula de encesta, ¿no es cierto? Encesta, ¿no? Que está emitiendo, pues, obviamente, sus prolongaciones. Bueno, es simplemente como una referencia. Acá tienen ustedes la forma como está estructurada la sustancia blanca, ¿no es cierto? Que es obviamente la representación de las fibras, ¿no es cierto? Hay fibras intrínsecas, hay fibras aferentes, o sea, la información que le está llegando de la periferia al cerebelo, y tiene fibras eferentes, o sea, la respuesta que está emitiendo el cerebelo, obviamente, para la coordinación del movimiento, ¿no? Las fibras intrínsecas, como he mencionado, relacionan las estructuras intracerebelosas, no abandonan el cerebelo, o sea, están relacionadas unas con otras dentro del cerebelo. Las estructuras aferentes, ¿cierto?, que constituyen la mayor parte de la sustancia blanca, ¿no?, están ingresando a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios, ¿no?, llevando la información de la periferia, ¿correcto? Y las fibras eferentes, obviamente, son, ¿no?, las respuestas o los estímulos que parten, obviamente, del cerebelo, ¿no es cierto?, para la ejecución de las funciones del cerebelo, ¿no?, a la periferia. Entonces, acá está estructurada la sustancia blanca de esa naturaleza. Acá un corte, obviamente, donde están los núcleos intracerebelosos, ¿no es cierto?, y sus relaciones con las estructuras del tronco encefálico. Acá tienen ustedes los núcleos intracerebelosos, un poquito más minucioso. Tenemos el núcleo dentado, el globoso, el emboliforme y el núcleo fastigial. Recuerden que el emboliforme y el fastigial están en la parte posterior, ¿no?, que hemos mencionado cuando hablamos de el cerebelo anterior, cerebelo medio y la parte embólico-fastigial, ¿no es cierto? El núcleo dentado es el más grande, tiene una estructura así irregular, por eso se llama dentado. El núcleo globoso son células redondeadas, ¿no es cierto?, que tienen un centro que, que se ubican en el centro, ¿no es cierto?, ¿no? Y el emboliforme tiene una forma ovoide, cerca al hilio del cerebelo, y el fastigial, que se encuentra básicamente en el bérenis, ¿no? Es el núcleo, obviamente, relativamente más grande que el núcleo globoso, ¿no? El núcleo fastigial, entonces, se encuentra en el bérenis, ¿no? Y los otros se encuentran, obviamente, en los hemisferios cerebelosos. Estas son las proyecciones aferentes, nuevamente, para que ustedes se den cuenta la interrelación que tiene el cerebelo con estructuras, ¿no? Para que funcione, tiene que llegarle información. Mire, la información puede llegar de la corteza frontal, la parietal, la protuberancia, y a través del pedúnculo cerebeloso medio le llega información al cerebelo, ¿no? Entonces, ustedes saben que el movimiento voluntario parte de la corteza cerebral, pero miren toda la información que tiene que llegar a la corteza cerebral, a la corteza, perdón, cerebelosa, ¿no es cierto?, para que de alguna manera el cerebelo elabore, obviamente, sus propias funciones, ¿no? Entonces, obviamente, para eso tiene el núcleo olivar inferior, ¿no?, la médula espinal, miren ustedes, y el núcleo del esquema vestibular. Yo les dije, para completar el movimiento se requiere la participación de otras estructuras. Acá, por ejemplo, ¿no?, hay una información que le llega de la médula espinal, ¿no es cierto?, y otra que le llega del sistema vestibular. De esa manera, el cerebro está bien informado, ¿no es cierto?, y emite, obviamente, sus prolongaciones para regular el movimiento, ¿no? Estas son las proyecciones eferentes, o sea, las proyecciones, obviamente, que están saliendo, ¿no es cierto? Obviamente salen de la corteza cerebelosa a los núcleos, obviamente de los núcleos, obviamente, miren ustedes, se va hacia el tálamo y, obviamente, nuevamente, la información a la corteza motora y premotora primaria, ¿no? Entonces, miren ustedes la regulación importante. Esto se hace a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿cierto? Entonces, ahí está la conexión del cerebelo con otras estructuras. Entonces, visto la estructura anatómica y complementada de repente con lo que hizo la exposición el día de ayer, ¿no es cierto?, en relación con el desarrollo filogenético del cerebelo,
Entonces vamos a ver, obviamente, cuáles son las funciones del cerebelo, ¿no? Estas son las funciones del cerebelo que hemos mencionado más o menos ya en la forma inicial, ¿no? ¿No? Siempre se ha creído que el cerebelo tiene única y exclusivamente una función de regulación de la motricidad, ¿no es cierto? Pero, ¿no? Ya los estudios posteriores pues, han demostrado que no solamente actúa en la parte motora, si bien es cierto, es fundamental, ya que interviene en la regulación del tono muscular. ¿Ah? Recuerden ustedes eso, este tono muscular que habíamos dicho que es una fase de la exploración del sistema motor voluntario, pero en este caso obviamente interviene en la regulación del tono muscular, ¿no es cierto? Segundo, existe también una función de la modulación del acto motor. ¿Esto qué significa? Significa que el movimiento debe tener una dirección y debe tener una intensidad y tiene que tener una medida exacta, ¿no? Entonces, esto nuevamente, cuando el paciente tiene alteraciones, obviamente, el paciente no puede medir el movimiento. Si quiere agarrarse la nariz, a veces se golpea la cara antes de agarrarse la nariz. Eso se llama dismetría, ¿no? Entonces tiene que haber una exacta medida, ¿no es cierto?, en cuanto a dirección e intensidad y también una fuerza necesaria para llegar a su cometido, ¿no? Por supuesto, para que se produzca un movimiento, se debe mantener también un equilibrio. Debe haber una postura, tanto estática como también durante el movimiento, porque yo me puedo agarrar la boca, la nariz, obviamente estando caminando, así que no hay problema. O sea, pero para eso tiene que haber un mantenimiento de la postura y del equilibrio, ¿no es cierto? Y esto se hace con la participación del laberinto. Miren ustedes, el laberinto, ustedes han visto que existe una conexión entre el laberinto y el cerebelo, ¿no es cierto? Miren, la otra es lo que les he mencionado, la coordinación y el ajuste y corrección, ¿no? La coordinación entre los músculos agonistas y antagonistas. Mientras un músculo se está contrayendo, el otro músculo tiene que relajarse, pero obviamente no lo realizan de manera incoordinada, sino coordinada y suficiente para que el movimiento cumpla su propósito, ¿no? Entonces, obviamente, esta sinergia, obviamente, se llama adiadococinesia, ¿no? Entonces, el paciente va a tener alteraciones, entonces también en la coordinación y ajuste del movimiento. En el cuento del lenguaje hay obviamente una participación del lenguaje. En este caso, el lenguaje está alterado desde el punto de vista de la articulación del lenguaje, ¿cierto? Porque obviamente la articulación interviene obviamente la actividad motora. Entonces, este paciente va a tener alteración no en la elaboración del lenguaje que va a estar preservado, sino en la ejecución del lenguaje, en la articulación del lenguaje. También les dije a ustedes que ahora ya se sabe que participa en procesos cognitivos, ¿cierto? También activa los procesos de aprendizaje, especialmente de patrones motores repetidos, ¿no? La deambulación, se llama el balanceo de las extremidades cuando uno camina, etcétera, etcétera, ¿cierto? También interviene, obviamente, otro en la percepción visoespacial, ¿no? Para darnos una idea, la posición de nuestros órganos o de nuestras extremidades, en qué posición se encuentran. Uno puede tranquilamente tener una idea en qué posición uno encuentra el brazo sin necesidad de mirarlo o también mirándolo, ¿no es cierto? Y tiene también una función reguladora de las funciones ejecutivas y también emocionales, ¿no? Entonces, esos son las funciones agregadas a la función cerebelosa básica, que son la regulación del movimiento. Entonces, cuando hay lesión del cerebelo, vamos a encontrar una serie de manifestaciones. Nuevamente, vamos a encontrar lo que se llama síndromes cerebelosos. Estos síndromes cerebelosos pueden obedecer a una serie de causas. Es muy semejante a lo que ocurre con las lesiones del encéfalo. No interesa, obviamente, en cierta forma, la etiología para que el cerebelo tenga esta manifestación, de tal manera que cuadros infecciosos, cuadros granulomatosos, cuadros traumáticos, cuadros isquémicos, cuadros de tipo neoformativos, etcétera, cuando compromete el cerebelo, va a dar las mismas manifestaciones. Obviamente, la historia clínica, los antecedentes y el resto de datos me darán una orientación de lo que puede estar pasando, de la causa que puede estar originando el cerebelo.
Acá, igual que en la otra situación, vamos a ver, obviamente, las posibles ubicaciones de la lesión, ¿no? La ubicación topográfica de la lesión cuando se trata de problemas a nivel del cerebelo. Algunas consideraciones generales que ya más o menos hemos mencionado. Acá simplemente, a diferencia del sistema motor principal, ¿no es cierto? Acá las actividades de la regulación motora, ¿no es cierto?, de los hemisferios cerebelosos están obviamente encaminados o están relacionados con el mismo lado. O sea, acá no hay el cruce que había en el sistema piramidal. Entonces, cada hemisferio cerebeloso, ¿no?, se conecta ¿no?, con vías nerviosas del mismo lado del cuerpo. ¿Ah? Es decir, si el paciente tiene una lesión del hemisferio cerebeloso derecho, ¿no?, obviamente tendrá las manifestaciones en el lado derecho del organismo, ¿no? Entonces, dice acá, la lesión de un hemisferio cerebeloso da origen a signos y síntomas que están limitados al mismo lado del cuerpo. ¿Ah? Entonces, las manifestaciones son entonces ipsilaterales u homolaterales, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, nuevamente, la función esencial es la coordinación y la regulación de la actividad muscular, tanto refleja como voluntaria. O sea, recuerden ustedes, acá no solamente la actividad voluntaria se va a alterar, sino también durante los reflejos vamos a ver. Y acá hay un tipo peculiar de reflejos que vamos a mencionarle más adelante con el compromiso del cerebelo, ¿no? También hemos mencionado que regula de alguna manera el tono muscular, ¿no es cierto?, y mantiene la postura tanto estática como en movimiento, ¿no es cierto?, en coordinación con el sistema vestibular, ¿no es cierto?, para que se realice el movimiento. De tal manera que los movimientos voluntarios están, obviamente, están regulados y se permite, ¿no?, como la deambulación, ¿no?, que se lleva a cabo con bastante precisión, ¿no?, y obviamente con economía de esfuerzo, ¿no? Un movimiento voluntario es un movimiento planificado, obviamente, que tiene una estructuración que nos evita un exceso de movimientos. El movimiento debe ser preciso para cumplir su función. Esa es la función, obviamente, del cerebelo, ¿no? Dice, si bien el cerebelo desempeña un papel importante en la actividad del músculo esquelético, dice, no puede iniciar el movimiento muscular. A esto tengan en cuenta. El movimiento muscular lo inicia el sistema piramidal principal, ¿no es cierto? Obviamente, el área 4. ¿Qué signos y síntomas? Basado en lo que les acabo de decir, ya podemos nosotros ir viendo, ir deduciendo qué síntomas vamos a encontrar con el paciente con afección del cerebelo, ¿no? Como interviene en la regulación del tono muscular, ¿no es cierto?, una alteración que se va a encontrar, obviamente, generalmente se encuentra deficiencia, o sea, una disminución del tono, el paciente va a tener una hipotonía. La hipotonía ya también les dimos una orientación de cómo se debe valorar la hipotonía en la exploración neurológica, ¿no es cierto? Que está caracterizado por una disminución, obviamente, de la resistencia muscular, ¿no? Y cuando hacemos durante la contracción o la palpación del músculo, uno puede ver, obviamente, el tono del músculo, ¿no es cierto? La resistencia disminuida en la palpación, en este caso, obviamente, tanto para los movimientos, obviamente, los movimientos pasivos, ¿no es cierto? La extremidad, obviamente, se moviliza más de lo normal, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que el tono muscular es el estado de semicontracción de los músculos, ¿no es cierto? Entonces, acá ese estado de semicontracción se pierde, ¿cierto? Que las extremidades tan tan laxas, ¿no es cierto? Y cuando uno realiza el movimiento, ¿no?, el movimiento pasivo o activo, obviamente uno tiene una facilidad de ejecutar el movimiento debido a la hipotonía, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, inclusive si ustedes mueven el brazo del paciente, ¿no es cierto?, y después de mover el brazo lo dejan, el paciente va a seguir moviendo el brazo, ¿no?, como si fuera el péndulo de un reloj, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, eso, obviamente, se llama una alteración de tipo pendular. Esto es lo que se encuentra en los reflejos. Cuando uno hace el reflejo patelar, por ejemplo, el reflejo patelar a nivel de la rodilla, ¿no es cierto?, en un sujeto normal, se va a producir, obviamente, pues obviamente el reflejo con extensión de la pierna.
¿no? Generalmente se realiza pues un solo movimiento, ¿no? Pero en el caso del paciente que tiene alteración cerebelosa, el reflejo patelar va a estar presente, pero en lugar de hacer solamente una contracción en respuesta a la percusión, ¿no? El paciente continúa haciendo un movimiento, ¿no? Como el péndulo de un reloj. Entonces, esa característica del reflejo pendular es una característica de la alteración del cerebelo, ¿ya? Entonces, el reflejo no está alterado, perdón, no está abolido, se produce el reflejo, pero este reflejo está alterado, debido a que el sistema, obviamente, de cerebeloso interviene en la regulación también del tema de los reflejos. Y una demostración de los reflejos es precisamente es el reflejo pendular. ¿Qué significa el reflejo pendular? Cuando ustedes hacen el reflejo, obviamente el reflejo a nivel de la, ¿no? De la rodilla, entonces el paciente no responde con una sola contracción como es lo normal, sino el paciente hace un movimiento pendular de la extremidad, ¿no es cierto? Y eso obviamente es característica de la hipotonía y alteración del reflejo en el paciente cerebeloso. Otra alteración que se puede encontrar es este fenómeno llamado el fenómeno de rebote, ¿no? Es la prueba de Stewart-Holmes. ¿En qué consiste esto? Ustedes hacen que el paciente flexione la mano, diga usted, o flexione el brazo, ¿ya? Y ustedes ponen resistencia, ¿no es cierto?, a la flexión. Y después ustedes súbitamente sueltan la resistencia y una persona normal, obviamente, frena de inmediato la flexión del paciente. En este caso, los pacientes no frenan y el resultado es que el paciente se golpea la cara, ¿no? Entonces, ese es el reflejo del fenómeno de rebote de la prueba de Stewart-Holmes. Acá tienen ustedes en la parte baja en amarillo cómo se hace la prueba de Stewart-Holmes. Se pide al paciente que flexione su brazo contra resistencia del explorador, de forma que al retirar la resistencia bruscamente, ¿cierto? El paciente no puede controlar su movimiento de flexión y se golpea la cara con su brazo, ¿no? Esa es la prueba, el fenómeno de rebote, ¿no? De Stewart-Holmes, que es una demostración de la hipotonía o de la alteración de la regulación del tono muscular por problemas de tipo cerebeloso, ¿no? Por supuesto, el músculo, como consecuencia de la hipotonía, pierde, pues, obviamente, su relativa dureza a la palpación, los músculos están flácidos, hay menor resistencia a los movimientos pasivos, ustedes pueden mover los brazos como si fuera de un muñeco, ¿no? Al movilizar las extremidades se producen movimientos excesivos, no sea, articulaciones terminales, como que estuviesen obviamente temblando el paciente, ¿no? Se debe todo esto pues a una pérdida de la influencia cerebelosa sobre el reflejo de estiramiento, ¿no? Entonces acá tiene usted la repercusión, ¿no es cierto?, de la función cerebelosa sobre los reflejos, ¿no? Los reflejos, ¿no? Reflejo osteotendinoso, patelar de tipo pendular, ¿no? Y la prueba de Stewart-Holmes, o sea, la prueba del fenómeno de rebote. También hemos mencionado que altera en la regulación del equilibrio y, por supuesto, de la marcha, ¿no? Entonces, hay alguna alteración del equilibrio, el paciente no puede mantener esta inestabilidad, determina que el paciente separe los pies para tratar de ampliar su base de sustentación. El paciente se para con los pies separados, no puede juntar los pies, obviamente, porque es imposible, porque de inmediato comienza el titubeo y el paciente puede caer, ¿no? Entonces, el paciente con alteraciones cerebelosas amplía la base de sustentación, apertura los pies, obviamente, para durante que permanecer en pie, ¿no? Y cuando el paciente camina, ¿no? El paciente comienza a presentar oscilaciones, o sea, el compromiso no solamente es durante la posición estática, también es durante el movimiento, ¿no? El paciente no camina de manera adecuada, oscila. La marcha es muy semejante a la marcha del paciente ebrio, ¿no? Del paciente con intoxicación alcohólica, ¿no? Entonces, por eso se llama la marcha de ebrio, ¿no? Y para, de alguna manera, los pacientes, para poder, como se llama, diferenciarlo de otras situaciones, ¿no es cierto? Que esta alteración se puede presentar también en alteraciones vestibulares, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de los trastornos a nivel vestibular, estas alteraciones, ¿no es cierto?, no se modifican al cerrar los ojos. O sea, el paciente
cerrar los ojos presenta la misma situación, lo cual no ocurre con el paciente que tiene alteraciones vestibulares. Entonces, la marcha característica es la marcha del borracho, ¿cierto? Titubeante, con pies separados, desviándose de un lado hacia otro, obviamente, ¿no? Ahora, dependiendo del nivel de la lesión, ¿no? Si la lesión está en el lado derecho, el paciente tiene tendencia a desplazarse hacia el lado derecho, ¿no? Si es el izquierdo, el paciente obviamente tiene tendencia a su cuerpo de irse hacia el lado derecho y también obviamente la marcha, ¿no? Igualmente la cabeza está rotada, ¿no es cierto? Y flexionada, como ven ustedes en la figura, ¿no es cierto? El hombro de la lesión del lado alterado, obviamente está más bajo que el otro hombro, ¿no es cierto? La cabeza también ladeada para el lado de la lesión, ¿no es cierto? Las piernas están rígidas de alguna manera para tratar de compensar, ¿no es cierto?, el tono muscular, ¿no? Entonces, el paciente cuando camina, obviamente camina inclinado, ¿no es cierto?, hacia el lado de la lesión, ¿no? Y se tambalea, ¿no es cierto?, para el mismo lado, ¿no? Otra alteración que se encuentra es la ataxia o la incoordinación de los movimientos voluntarios, ¿no? Entonces, cuando uno realiza un movimiento, tiene que haber una serie de coordinaciones para que se realice el movimiento con un propósito determinado. Esta valoración de la coordinación, la alteración de la coordinación, puede dar lugar a una serie de molestias como son la hipermetría. ¿Qué significa? Obviamente que el paciente no calcula adecuadamente la distancia, obviamente, y se sobrepasa del punto sobre la meta de su esto, ¿no? Asinergia en el sentido de que no regula, obviamente, el movimiento precisamente, ¿no? La discronometría, obviamente, es una separación en varias fases, un movimiento simple que uno puede hacer, el paciente obviamente lo fracciona, ¿no? Si quiere agarrarse la nariz, primero flexiona el brazo, el antebrazo, después se eleva la mano, después nuevamente, y obviamente hay un fraccionamiento, ¿no?, de un movimiento, ¿no? Y también hay una alteración de la posibilidad de realizar movimientos tanto simultáneos, ¿no? Con ambas manos. Entonces, para demostrar estas alteraciones de asinergia, discronometría, diadococinesia e hipermetría, ¿no es cierto? Hay dos pruebas bastante fáciles de hacer. Una prueba en la que están viendo ustedes acá es la prueba, ¿no?, del dedo nariz, o también se puede hacer el talón con la rodilla. En la prueba dedo-nariz se le pide al paciente que estire la mano, ¿no es cierto? Y con el índice, una mano estirada, obviamente trate de agarrarse la punta, ¿no?, o señalarse la punta de la nariz, ¿no es cierto? Y en la prueba talón, ¿no?, el paciente obviamente echado en cama, ¿no?, se pide que el talón obviamente lleve, ¿no?, a lo largo de toda la cara anterior de la pierna contraria hasta la rodilla. Entonces, esto obviamente son movimientos que el paciente no puede realizar. En este caso, que vamos a ver que la velocidad y el inicio del movimiento no se van a encontrar afectados, pero cuando el dedo trata de llegar a su destino o el talón se aproxima, ¿no es cierto?, a la rodilla, ¿no es cierto?, sobrepasan, se van, es demasiado. Eso obviamente se llama hipermetría, ¿no? Y obviamente tiende en este momento a corregir, ¿no es cierto?, la maniobra excesivamente. Esa es la hipermetría, ¿no? Cuanto a la asinergia, como les he mencionado, el paciente descompone los movimientos en todas sus partes constituyentes, ¿no? Primero levanta el brazo, después flexiona, después nuevamente la muñeca, etcétera, etcétera. O sea, como si fuera un robot, ¿no es cierto? Los movimientos del robot, ¿no es cierto? Ese obviamente es la asinergia, descomposición del movimiento en sus partes constituyentes, ¿no? Si ustedes le piden al paciente, por ejemplo, le dan un vaso, le dice que tome, ¿no es cierto? El paciente primero agarrará el vaso, segundo aproximará a su tórax, se le llama, ¿no?, a tórax con el abdomen, después comenzará a elevar el brazo poco a poco. Obviamente, es muy semejante a los movimientos que realizan, obviamente, los robots, ¿no? Entonces, todas las maniobras, obviamente,
se efectúan de esta manera, ¿no? En cuanto a la diadococinesia, hemos mencionado que es una dificultad o la imposibilidad para ejecutar movimientos alternativos rápidos. Al paciente se le pide, ¿no es cierto?, que ponga las manos el paciente sentado, que ponga las manos en su falda, ¿no? Tanto derecha como izquierda, y se le pide, pues obviamente, que haga movimientos de pronación y supinación simultáneas en ambas extremidades, con ambas manos. Obviamente el paciente no puede hacer este movimiento de coordinación, ¿no? La otra situación que puede encontrarse en estos pacientes, miren ustedes, lo interesante es temblor intencional. ¿Qué significa esto? Que se presentan movimientos irregulares, ¿cierto? Durante el movimiento, durante la ejecución del movimiento, ¿no? Es un temblor, no es un temblor fino de la persona cansada, de la persona tensa, ansiosa, sino es un temblor un poco más grueso y es muy notorio cuando el paciente trata de realizar un movimiento. Por eso se llama temblor intencional o de acción, ¿correcto? Entonces, solamente cuando el paciente realiza movimientos, especialmente movimientos finos, el paciente quiere abotonarse, quiere prender un cigarrillo, el paciente quiere afeitarse, obviamente el paciente tiene un temblor que es grosero, no es el temblor fino que puede presentarse en el paciente tenso, ansioso, que sea, ¿correcto? Entonces, ese es el llamado temblor intencional, ¿no? Y trastornos de los reflejos que hemos mencionado, uno de las alteraciones muy importantes es el reflejo pendular, ¿no? Del reflejo patelar, como hemos mencionado, ¿no es cierto? El movimiento pendular de la rodilla después de una percusión en el tendón rotuliano, ¿no es cierto? Otro trastorno de los reflejos es la prueba de Steinberg, la prueba de rebote que también les he mencionado, ¿no? También, obviamente, a nivel de los ojos, vamos a ver, porque ya saben ustedes que en los ojos hay movimientos, obviamente, coordinados, ¿no es cierto?, de los músculos, obviamente, extraoculares, ¿no? Entonces, se va a producir un fenómeno que se llama nistagmus, ¿no? Esencialmente existe un nistagmus, ¿no es cierto?, por una incoordinación, ¿no?, una ataxia de los músculos oculares, ¿no? ¿En qué consiste? Es una oscilación rítmica. Cuando ustedes le piden al paciente ¿no? que les mire a ustedes, el paciente al desviar los ojos, prácticamente el paciente hace un movimiento pendular, ¿no es cierto? Como en la figura, ¿cierto? El paciente dice, es una oscilación rítmica de los ojos, ¿no es cierto? En algunos casos, la oscilación puede tener la misma dirección. En otros casos, obviamente, se realiza de manera más rápida en una dirección y más lenta en otra dirección, ¿no es cierto? El dictamo pendular, ¿no? Puede ser rápido en una dirección o en otra, o es lo que se llama el nistagmus en sacudidas, ¿no? En el nistagmus en sacudidas hay un movimiento pendular rápido para un lado y la corrección lenta para el otro lado, ¿no? Pero no interesa, ¿no? El hecho de que el paciente presenta nistagmus, ¿no? El nistagmus, esto cuando se trata de que fije la mirada, entonces se presenta esto, ¿no? Cuando nosotros decimos que fije la mirada en un objeto y desplazamos el objeto, entonces se va a hacer de manera notoria este trastorno de la coordinación de los músculos y el resultado es obviamente el nistagmus, ¿no? El nistagmus. Otro elemento que interviene obviamente en la actividad que les he mencionado, ¿no? Es en cuanto a la elaboración de la palabra. No en la elaboración, sino en la pronunciación de la palabra, en la articulación de la palabra. Entonces el paciente tiene disartria, ¿no? Por una descoordinación de los músculos de la laringe, ¿no? En consecuencia, cuando el paciente habla, el habla a veces es explosiva por sacudidas, las sílabas a veces se arrastran, ¿no es cierto? Dice, a veces los pacientes ¿no? Alargan, obviamente, ¿no? Algunas sílabas, el habla tiene a ser explosiva, ¿no? Y por supuesto que, como les he mencionado, que las sílabas con frecuencia se alargan, que se arrastran, ¿no? Entonces, eso es por trastorno motor. Nuevamente, acá no hay trastorno de la elaboración. La palabra, el paciente entiende, comprende, entiende, ¿no? Puede hablar lo que quiere él, pero obviamente la articulación está alterada, ¿no? Eso obviamente, miren ustedes, acá por alteraciones de la regulación con el área de Broca,
Recuerden ustedes que en el lenguaje existe lo que llama el área motora, ¿no? Y el área obviamente sensorial, ¿no? Está el Wernicke. Entonces acá hay una desregulación, ¿no? De las coordinaciones con el área de Broca, ¿no? Entonces obviamente el área, ¿no? Correspondiente a la articulación de la palabra se altera, ¿cierto? Y el paciente obviamente no puede articular adecuadamente, ¿no? Obviamente hay que a estas alteraciones propias del compromiso de la función cerebelosa hay que agregar las otras relacionadas ya con la etiología o la causa que lo estamos motivando. La mayor parte de tema, o de repente las causas que vamos a ver, a veces son producidas por alteraciones obviamente expansivas, ¿cierto? O pueden haber problemas de tipo hemorrágico, inflamatorio, etcétera, etcétera, de tal manera que el paciente puede tener obviamente cefaleas, ¿no? Entonces, toda irritación de la meninge, ya saben ustedes, como han hecho durante la exposición, la irritación de la meninge de cualquier naturaleza, ¿no es cierto? O la compresión o la tracción de las adherencias, lo que llaman de las sí, de sus esquemas de, ¿no? Del esquema de las meninges va a originar dolor. Entonces acá no hay nada raro que el paciente puede tener dolor como consecuencia de esto. La otra situación, por supuesto, también hay alteraciones en la presión intracerebral. El paciente obviamente puede tener manifestaciones de hipertensión endocraniana con todas las características que ustedes ya conocen, ¿no? Ahora, por supuesto, estructuras vecinas como consecuencia precisamente de la hipertrofia o ya de la hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? O el paciente puede tener también alteraciones, obviamente, de la visión especialmente. Acá en este aspecto, recuerden ustedes que yo les dije que el sexto par es un par que se llama mal localizador de lesión, porque es un par que si bien es cierto, se origina en la protuberancia, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando sale fuera del encéfalo, realiza un trayecto bastante largo por detrás del encéfalo y en consecuencia cualquier proceso, como en este caso aumento de la presión intracerebral, va a producir trastorno de la función del sexto par. Por eso no llama la atención que el paciente tenga pues una visión y tenga diplopía, ¿no es cierto?, por compresión del sexto par craneal debido a su, digamos, al extenso trayecto que realiza desde su origen real hasta salir del encéfalo, ¿no? Entonces, ese es el problema del sexto par, ¿cierto? Que puede estar asociado, ¿no? A cualquier situación de aumento de la presión intracraneal, ¿no? Algunos datos importantes que tienen ustedes que fijar definitivamente, ¿no? Ya les he mencionado que en este caso los pacientes no tienen parálisis, lo que tienen es alteración de la regulación, o sea, el movimiento está presente, solamente la regulación está alterada. Tampoco hay cambios sensitivos, la sensibilidad está preservada, no hay ninguna alteración obviamente sensitiva, ¿no es cierto? Eh, También es interesante que hay que saber, si bien es cierto, el paciente puede tener algunos datos de alteraciones en el tono muscular, generalmente el paciente tiene hipotonía, ¿no? Pero puede haber también una desregulación y puede haber algunos grados de hipertonía muscular e incoordinación en algunos músculos, ¿no? El trastorno obviamente no se va a limitar a un solo músculo o grupo muscular, sino va a afectar a toda una estructura, a todo un miembro o toda una mitad del cuerpo, dependiendo de la ubicación del daño a nivel del cerebro, ¿no? Si se compromete, por supuesto, ambos hemisferios, va a haber un compromiso en todo el organismo, ¿no? Pero si hay un compromiso hemisférico, la alteración será en la mitad del mismo lado de la lesión, ¿no? Entonces tampoco no hay un compromiso del trofismo muscular, aunque acá, por supuesto, al igual que en el sistema piramidal, debido al poco uso, ¿no es cierto?, puede haber una ligera hipotrofia simplemente por desuso, pero no hay atrofia, no hay atrofia, ¿ah? Entonces acá tenemos obviamente algunas ubicaciones ya ¿no? Entonces, ¿qué alteraciones se pueden encontrar con la lesión, por ejemplo, del vermis, ¿no? En la lesión del vermis van a ver ustedes que una de las causas más frecuentes es precisamente la presencia de lo que se llama el medulloblastoma,
¿no? Disculpen un ratito, por favor. Es el meduloblastoma, ¿no? Es el tumor más frecuente, ¿no es cierto?, que se encuentra especialmente en los niños, ¿no es cierto? Y esto ocurre en la parte media y compromete lo que les he mencionado, ¿no? La parte posterior, el lóbulo nodular, ¿no? Y en consecuencia se van a producir los síntomas relacionados con el sistema vestibular, ¿no? Porque este flóculo nodular está muy relacionado con el sistema vestibular. O sea, hay manifestaciones tanto cerebelosas como de disfunción del sistema vestibular, ¿no? Entonces, el Berimes influye sobre las estructuras, obviamente, de la línea media. Eso es interesante. En consecuencia, las alteraciones que hemos mencionado, todas las alteraciones que hemos mencionado, van a estar relacionadas con compromisos de la regulación motora de la cabeza, del cuello, del tronco, ¿no es cierto? Y no va a haber una afectación mayor de las extremidades. ¿Ah? En consecuencia, como hay alteración de la parte central, ¿no es cierto?, del tronco, etcétera, etcétera, el paciente obviamente va a tener dificultades para mantener la posición erguida, ¿no? O sea, el tono postural, ¿no? Estático, va a estar alterado definitivamente. Entonces el paciente tiene tendencia a caer, obviamente, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? También tiene dificultad, obviamente, para mantener la cabeza en una posición quieta. El paciente, obviamente, está constantemente moviendo la cabeza, ¿no es cierto? Y bien, obviamente, en posición erecta. Y también puede tener dificultad de mantener también el tronco en posiciones, obviamente, se llama erecta y sin mayor titubeo, ¿no? Entonces, hay una alteración de las estructuras centrales, básicamente en la cabeza, el cuello y también obviamente el tórax. Las extremidades están respetadas, ¿no? Estos son los signos entonces en la lesión del vermis, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, obviamente esto hay que verlo cuando el paciente está obviamente parado, ¿no? O sentado, ¿cierto? Entonces, como está echado, el paciente obviamente no se va a poder ver, ¿no es cierto? Porque acá lo que se ve es obviamente durante el mantenimiento de la posición estática, ¿no? Obviamente va a haber movimientos, obviamente en el ojo, el nistagmus está presente, hay desviaciones, acá desviaciones obviamente de la cabeza, hemos mencionado la cabeza está desviada hacia, ¿no?, hacia atrás o hacia adelante, tiene astasia, ¿no? La astasia es la incapacidad de mantenerse en una posición vertical sin ayuda, o sea, el paciente no puede, ustedes lo paran, el paciente de inmediato se va atrás, se va adelante, ¿no? Hay trastornos del equilibrio en la bipedestación. El paciente no puede mantener el equilibrio. Recuerden ustedes acá, esto está muy relacionado también con la actividad laberíntica, ¿no? Y precisamente el Berens está relacionado con el laberinto, ¿no? Obviamente el trastorno de la marcha, porque de alguna manera si no hay una coordinación estática adecuada, ¿no?, la falta de coordinación motora al caminar va a estar presente, ¿no? Una marcha de ebrio que hemos mencionado. El nixtamus, obviamente, es una situación que está presente, por supuesto, el movimiento durante la exploración. Al hacer mirar a un objeto lateralmente, van a ver ustedes que el ojo obviamente titubea, hace obviamente un movimiento pendular, ¿no? Entonces, fijada en un objeto, la mirada se desvía lentamente hacia el lado enfermo por falta de coordinación de los músculos, ¿no? Al mismo tiempo, hay una tendencia cortical a corregir, ¿no es cierto?, este movimiento, ¿no? Y de tal manera que la mirada vuelve rápidamente hacia la fase lenta. Entonces, esto es un movimiento de ida y de vuelta, por eso se llama, obviamente, nistagmus de tipo pendular, ¿no? Por supuesto, hay las desviaciones, como también ustedes, el paciente tiene tendencia a inclinarse hacia adelante, es la propulsión, hacia atrás la retropulsión o lateralmente es la lateropulsión, ¿no? Entonces, la astasia también determina que el paciente, ¿no es cierto?, de pie tenga una oscilación, no puede mantener obviamente la posición estática, ¿no es cierto? Aumenta la base de sustentación, como ya les mencioné inicialmente, y el paciente cuando cierra los ojos, el paciente no cae, no cae, es obviamente es el signo de Romberg, el signo de Romberg es negativo, ¿no? Pero cuando hay compromiso exclusivamente del laberinto, el paciente sí cae. Entonces, en el laberinto, el compromiso del laberinto, octavo par, ¿cierto? El paciente tiene romper positivo.
¿Qué es el romper positivo? El paciente que está inestable, cuando se le cierran los ojos, el paciente se cae, ¿no? En el cerebeloso, el paciente obviamente mantiene su irregularidad, pero obviamente el paciente no cae, ¿no? Hay trastornos del equilibrio en la bipedestación, como ya ha sido mencionado, ¿no es cierto? Esto se debe a que las señales que llegan a la médula, ¿no es cierto?, con información de la coordinación están alteradas, ¿no? Le hace poner de pie al paciente, el paciente se pone de pie, pero está inseguro, se tambalea, abre las piernas para no caer, ¿no es cierto? Ahí inclusive puede llegar a caerse, ¿no? Trastorno de la marcha, hemos mencionado, ¿no? Con los pies abiertos, ¿no es cierto? Los brazos también abiertos para mantener el equilibrio, con pasos irregulares, cortos, ¿no es cierto? Con balanceos, entonces hay alteración. También puede haber un síndrome de hemisferio cerebeloso, acá es fácil ya de identificar porque las lesiones de un hemisferio se van a traducir en alteraciones, obviamente, de la función motora del mismo lado de la lesión, ¿no? Entonces, esto puede ser motivado por un tumor o por una isquemia de un hemisferio cerebeloso, ¿no? Los síntomas son unilaterales, como les he mencionado, afectan los músculos del hemisferio cerebeloso, del mismo lado del compromiso del hemisferio cerebeloso. En consecuencia, están alterados los movimientos de las extremidades, ¿no? Fundamentalmente de los brazos y de las piernas, ¿no? Hay hipermetría, la descomposición de los movimientos, como he mencionado. Hay oscilación, en este caso, cuando hay alteración del hemisferio cerebeloso, el paciente tiene tendencia a caer hacia el lado de la lesión. Cuando ustedes lo paran, el paciente y tiene lesión del lado derecho, se lateraliza a la derecha, ¿no es cierto? Y puede tranquilamente caer, ¿no? Entonces también acá, a pesar de que el síndrome de Beremis hemos mencionado que puede haber disartria, acá también puede haber disartria y nistagmus, o sea, la disartria y el nistagmus no es privativo y exclusivo del compromiso del Beremis, normalmente se puede ver en las lesiones hemisféricas. ¿Ah? Los signos de lesión del hemisferio, entonces, obviamente, son hipotonía del lado enfermo, disartria, dismetría, braditelococinesia, diasdiadococinesia, temblor cinético e intencional, nuevamente recuerden, la prueba de rebote de Stewart-Holmes, ¿no? Y la pequeña asinergia. Acá también tienen ustedes la hipotonía del lado enfermo, ¿cierto? El paciente, obviamente, cuando se mueve, balancea el brazo excesivamente, ¿no? Los reflejos profundos están alterados. Acá también ustedes en la figura inferior derecha, está haciéndose el reflejo patelar, lo que les he mencionado, cuando ustedes percuten un reflejo patelar normal, obviamente el paciente tiene una contracción, obviamente, y la pierna obviamente se lleva adelante y ahí queda. En cambio, en el paciente que tiene lesiones obviamente cerebelosas, hace el reflejo patelar, ¿no? La pierna obviamente responde, pero obviamente no se queda quieta, sino sigue moviéndose, ¿no es cierto? Entonces eso se llama, ¿no?, reflejo pendular. Disartria también puede estar presente en estos pacientes, ¿no es cierto?, por la incoordinación de los músculos del lenguaje, ¿no es cierto?, falta de coordinación motora de los fonadores, ¿no es cierto?, para confirmar. Es posible que al paciente se le pueda hacer repetir, obviamente, algunas palabras, ¿no es cierto?, que requieran cierta coordinación para la regulación, ¿no? Acá se pone, por ejemplo, dice, el regimiento de artillería rodada sobre ruedas. Este paciente obviamente no lo va a poder. El habla es, como digo, sibilante, con temblor, se llama gangosa, prolongada, con prolongación de algunas sílabas, etcétera, ¿no es cierto? Hay alteración entonces de la articulación. La dismetría está presente, acá tienen ustedes nuevamente, la prueba obviamente dedo-nariz, y en la parte baja la prueba talón-rodilla, ¿no es cierto? En otros casos, inclusive se puede hacer también una prueba, ¿no? Y una prueba gráfica, como también ustedes acá, ¿no? Se traza una línea, no, dos líneas verticales, y se le dice que trace una línea horizontal, el paciente obviamente no lo puede hacer, ¿no? Esta es la práctica de la cocinesia, ¿no es cierto? No puede realizar movimientos complejos, ¿no? Que sean la suma de movimientos voluntarios, ¿no? Entonces, acá lo que están viendo ustedes, el paciente realiza una descomposición del movimiento, ¿no? Primero agarra,
Uno flexiona, levanta y después obviamente se acerca a la que llama la cara, después de ahí reúne el movimiento para tratar de llegar a la boca. Entonces, esa es la descomposición del movimiento, es la braditelocinesia, ¿no? Y la disdiadococinesia es esta que les he mencionado. Se pide al paciente sentado con las manos en la falda que haga pronación y supinación simultánea, ¿no? De ambos brazos. El paciente no tiene esta capacidad. No hay sinergismo con los músculos agonistas y antagonistas, ¿no es cierto? Y el paciente tiene imposibilidad de hacer esto, ¿no? ¿No? La disadiado cocinesia, ¿no? El temblor cinético intencional, no se olviden, es intencional. Aparece simplemente al comenzar el movimiento, ¿no? El temblor en la parte proximal del miembro es el temblor cinético proximal, ¿no? Si ustedes dicen que el paciente se manifiesta con la prueba dedo-nariz, ustedes le dicen que el paciente se agarre la nariz, obviamente al momento de ejecutar el movimiento realiza una serie de movimientos anormales, ¿no? Otra prueba que se le puede hacer es se le da un vaso para que pueda tomar agua, ¿no es cierto? Y se le pide al paciente, obviamente, que tome, y van a ver ustedes que el paciente cómo fracciona el movimiento y hace una serie de movimientos para tratar de ubicar, ¿no es cierto? Y llevar el vaso hasta la boca, ¿no? Entonces, obviamente, ese es producto del temblor intencional. Y acá, para que ustedes recuerden, el temblor en reposo es síndrome extrapiramidal, síndrome de Parkinson. El temblor intencional o cinético es del síndrome cerebeloso, ¿no? Tanto del Béremis como de los hemisferios cerebelosos. Esta es la prueba de Stewart Holmes, ¿no es cierto? Vieron que la contracción, se le pide que controle, que flexione, ¿no? El antebrazo acá, ¿no es cierto? Y le pone, el explorador le pone una resistencia, ¿no? Y pues bruscamente, ¿no es cierto? Se quita la resistencia y el paciente no puede frenar, ¡pum! Y se golpea, se golpea el pecho, se golpea la cara, ¿no? Entonces, obviamente esto es por alteración de la sinergia, ¿no es cierto?, de los músculos, ¿no? Esta es la pequeña sinergia, bueno, que simplemente es una representación de lo mismo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Hay algunas pruebas que, bueno, no es conveniente que ustedes bien mal lo recuerden, con el hecho de tener en mente las exploraciones anteriores que he mencionado, me parece más que suficiente. Esto simplemente para que tengan en cuenta ustedes la cantidad de situaciones que pueden originar lesiones a nivel del cerebelo, esclerosis múltiple, tumores del cerebelo, especialmente en la fosa posterior, ¿cierto? En los niños especialmente, hemorragias, infartos cerebelosos, abscesos y quistes del cerebelo, atrofias secundarias del cerebelo, secuelas cerebelosas traumáticas, encefalitis de localización cerebelosa, síndromes paraneoplásicos, ¿no? Y la cerebritis aguda de tipo viral. Pero no hay ninguna diferencia con las alteraciones que pueden presentarse en el encéfalo, ¿no es cierto? Son las mismas, ¿no? Solamente la expresividad, obviamente, de acuerdo a las alteraciones de la función del cerebelo, ¿no? Otros cuadros, obviamente, también hay alteraciones hereditarias, como ¿no? la heredotaxia, esclerosis múltiples, ¿no? Hay síndromes vulvares y protuberanciales, ¿cierto? Debido a la conexión precisamente de los pedúnculos ¿no? cerebelosos, ¿cierto? Puede haber alguna manifestación de los pacientes asociados. O sea, los problemas de tipo cerebelosos pueden comprometer también las funciones vulvares, ¿no? Hay problemas cerebrodegenerativas y, por supuesto, interesante, en los pacientes alcohólicos, ¿no? Se puede producir atrofias cerebelosas, ¿no? Todas las manifestaciones que ustedes están viendo. En este caso, por supuesto, el compromiso será de todo el cerebelo. Muy bien, chicos, esa es la